Hola a todas y a todos. Os queremos dar la bienvenida a estas sesiones de preparación para la convocatoria de la OPE 2024 APF Subalterno Reserva para Diversidad Funcional de Tipo Intelectual. Yo soy Mauro Barea, miembro del equipo de UGT Service Public de la Generalitat y junto a mis compañeras Laura Ballesteros y María Navarro vamos a ir subiendo estos vídeos, un vídeo por cada tema, donde os vamos a comentar, dar lectura a todos los temas, los 9 temas de esta oposición. El primer tema, el del vídeo de hoy, es el referido a la Constitución española. En este tema vamos a ver cuestiones generales respecto a la Constitución. Luego veremos los derechos y deberes fundamentales, un apartado extenso sobre varios derechos y libertades y otro sobre los deberes que tenemos los y las ciudadanas de España. Y finalmente sobre los órganos constitucionales. Una pequeña referencia a la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. En este tema, como en todos, os recomendamos tener impreso el tema y así mientras os lo vamos contando, lo vais escuchando, podéis también ir dándole lectura, luego ir repasándolo en casa las veces que sean necesarias. Todos estos vídeos, vamos a ver, los subiremos están subidos en YouTube y podéis verlos las veces que os puedan ser útiles y que os hagan falta. Vale, pues vamos allá. Primer tema, la Constitución española. ¿Qué es la Constitución? La Constitución española es la norma más importante de España. Todas las demás leyes tienen que cumplir lo que dice la Constitución. La Constitución es la norma más importante y el resto de leyes tienen que cumplir la Constitución. Los españoles votaron a favor de la Constitución el 6 de diciembre de 1978. Por eso, el 6 de diciembre, dentro de unos días, es todos los años la fiesta de la Constitución. El 6 de diciembre, todos los años celebramos la fiesta de la Constitución. La Constitución es como un libro. Es un libro con varias páginas y texto y se divide en títulos, capítulos y artículos. En la Constitución nos dice que España es un país que respeta los derechos de las personas. Los valores más importantes de España son la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto de las distintas ideas políticas. El poder de las instituciones en España proviene del pueblo español. Este dato, que el poder de las instituciones proviene del pueblo español, es lo que se llama soberanía nacional. Las instituciones de España son organizaciones que cumplen una función importante para el país. Por ejemplo, son instituciones el gobierno, el parlamento, los tribunales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. España es una monarquía parlamentaria. Es una monarquía porque el máximo representante del país es el rey. Es parlamentaria porque hay un parlamento para debatir, votar y cambiar las leyes. El castellano es la lengua oficial del Estado. El idioma que hablamos, castellano, es la lengua oficial del Estado. La bandera española está formada por 3 franjas horizontales de colores rojo, amarillo y rojo. En las ilustraciones del temario lo podéis ver. Aquí tenemos representada una bandera española con 3 franjas, rojo, amarillo, la del medio y rojo. Madrid es la capital de España. No sé si habréis estado en alguna ocasión en Madrid, es la ciudad más habitada de España y lo que nos dice nuestro temario es que además es la capital de España. Los partidos políticos deben respetar las leyes y funcionar de forma democrática, es decir, de acuerdo con lo que decida la mayoría.
cuando se refiere a funcionar de forma democrática, va a significar que se tendrá que funcionar conforme, de acuerdo, lo que vote, lo que elija la mayoría. Las Fuerzas Armadas son los ejércitos de tierra, de aire y la Armada para la defensa por mar. Las Fuerzas Armadas, ejércitos de tierra, de aire y la Armada, están encargadas de defender España, por ejemplo, de un ataque de otro país, que esperamos no se produzca nunca. Todos los españoles y todas las instituciones deben de cumplir con la Constitución y con las leyes. Todas las instituciones, acordaros, los ejemplos que nos dice el temario, gobierno, parlamento, tribunales, comunidades autónomas y ayuntamientos, que son instituciones, han de cumplir la Constitución y las leyes. Los españoles y las españolas, como nosotros, también tenemos que cumplir la Constitución y las leyes. En el segundo apartado de este tema nos habla de los derechos y deberes fundamentales. Y la Constitución explica dos ideas. Por un lado, los derechos y las libertades, que son todas aquellas cosas que una persona puede hacer y las demás personas deben de respetar. Y por otro lado, de los deberes, que son todas aquellas obligaciones que las personas deben cumplir. El temario nos hace un listado de derechos sobre que ahora veremos. Derecho a la vida, libertad de ideas, libertad de las personas, derecho al honor y a la vida privada, libertad de elegir el lugar donde vivir, libertad de expresar ideas y opiniones, libertad de reunirse, libertad de asociarse, el derecho a participar en política, el derecho a ir a juicio, los derechos de las personas juzgadas, el derecho a la educación, el derecho de pertenecer a sindicatos, el derecho de petición y los derechos, y luego veremos los derechos y deberes de los ciudadanos. La Constitución reconoce el valor que cada persona tiene por sí misma, el derecho a ser respetado y la posibilidad de que haga su propia vida sin ir contra la ley o contra los derechos de los demás. Respecto a la nacionalidad, en España hay personas que tienen nacionalidad española, son españoles y españolas, y personas que tienen otra nacionalidad, y son extranjeros que viven en España. Sobre la nacionalidad, en el temario nos dice varias cosas. Una, ningún español de origen puede perder la nacionalidad española. Quien haya nacido como español o española, sea español de origen, no puede perder la nacionalidad española. Algunas personas podrán tener la nacionalidad española junto con la del país donde nacieron. Habrá personas que sean españolas y habrá personas que puedan ser españolas y argentinas a la vez y tener la nacionalidad española y otra nacionalidad del país donde nacieron. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. La mayoría de edad se alcanza en España a los 18 años. Los extranjeros tienen en España algunos derechos. Extranjeros que vivan en España también tienen algunos derechos. Pero hay otros derechos que solo son para los españoles. Algunos extranjeros pueden votar en las elecciones para elegir alcaldes de los pueblos o ciudades. En las elecciones que hay en cada pueblo, en cada ciudad, para elegir el ayuntamiento, el alcalde, en esas algunos extranjeros pueden votar. Las leyes son iguales para todos los españoles. Leyes son iguales para todos. Las leyes no pueden tratar peor a algunas personas por ningún motivo. Y vamos ya con los derechos fundamentales y libertades públicas, con el listado de derechos que nos dice la Constitución que tenemos.
Primero, el derecho a la vida. Los españoles tienen derecho a la vida y a no sufrir violencia de ningún tipo. Tenemos derecho a la vida. Está prohibida la tortura, la humillación o la pena de muerte. Nuestra Constitución lo prohíbe. La libertad de ideas. Los españoles pueden tener las ideas políticas y la religión que quieran. Nadie puede obligar a otra persona a decir cuáles son sus ideas o su religión. Podemos tener las ideas y la religión que queramos y además nadie puede obligar a otra persona a decir cuáles son esas ideas o religión. Las instituciones colaborarán con todas las religiones en España. Tercer derecho, la libertad de las personas. Los españoles son libres y tienen derecho a sentirse seguros. La policía solo puede detener a una persona por un motivo que vaya en contra de la ley. Tiene que existir un motivo que vaya en contra de la ley para que se pueda detener a una persona. Cuando una persona es detenida, la policía debe explicarle el motivo, ese motivo por el cual le han detenido, de forma comprensible. La persona tiene derecho a guardar silencio, derecho a estar callado o callada, y tiene derecho a tener la ayuda de un abogado para defenderla. Una persona puede estar detenida hasta 3 días para aclarar un posible delito, un máximo de 3 días. Después de los 3 días se debe o dejar libre a la persona o llevarla ante el juez. Pero si la policía detiene a una persona, tiene que haber un motivo, se le tiene que explicar ese motivo de forma comprensible y ese hecho de estar detenida tiene un máximo de 3 días. A los 3 días se ha de dejar libre o llevarla ante el juez. El siguiente derecho es el derecho al honor y a la vida privada. Los españoles tienen derecho al honor, es decir, a que los demás respeten su buen nombre y no les insulten. También tienen derecho a que los demás respeten su vida privada. Nadie puede entrar en casa de una persona sin su permiso. La policía solo puede entrar en una casa si tiene una orden de un juez que le permite entrar o si dentro de esa casa se está cometiendo un delito. Tampoco nadie puede abrir las cartas de otra persona, leer el correo electrónico o escuchar las llamadas de teléfono sin su permiso. Quinto derecho, la libertad de elegir el lugar donde vivir. Los españoles tienen derecho a elegir el lugar donde quieren vivir y trasladarse por todo el país sin que nadie les impida hacerlo. También tienen derecho, los españoles, a viajar a otros países y volver a España. Sexto derecho, la libertad de expresar ideas y opiniones. Los españoles tienen derecho a expresar sus ideas y opiniones en libertad. Hay libertad para expresar ideas y opiniones. También tienen derecho a publicar libros, a exponer obras de arte y a desarrollar inventos científicos y técnicos. Los profesores tienen derecho a hablar de sus conocimientos e ideas en libertad en aquel lugar donde son profesores, en los colegios, los institutos y las universidades. Los españoles tienen derecho a recibir información verdadera por cualquier medio de comunicación. Está prohibido que las instituciones revisen las noticias antes de darlas a conocer para borrar lo que no les gusta. Solo los jueces pueden retirar una publicación después de que haya salido a la calle. Todo esto es el derecho a expresar
las ideas y opiniones en libertad. Y esta expresión de ideas propias tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Esos límites son el respeto a los derechos de las personas. Y dentro del respeto a los derechos de las personas, especialmente el derecho al honor, el derecho a la intimidad y a la propia imagen y la protección de los niños y jóvenes. Séptimo derecho que vamos a ver, la libertad de reunirse. Las personas tienen derecho a reunirse, ahora bien, sin armas y sin provocar violencia. Las personas tenemos derecho a reunirnos siempre y cuando sea sin armas y sin provocar violencia. También las personas tienen derecho a manifestarse por la calle. Los manifestantes deben de avisar a las instituciones para hacer una manifestación en la calle o en un lugar público. O sea, se debe de avisar. No se tiene que pedir permiso, sino simplemente avisar a las instituciones para hacer una manifestación. Las instituciones solo podrán prohibir una manifestación si corren peligro las personas o los bienes. Siguiente derecho. Octavo, la libertad de asociarse. Las personas pueden crear asociaciones y pertenecer a asociaciones. Están prohibidas algunas asociaciones. Están prohibidas las asociaciones que tienen intenciones contrarias a la ley. También están prohibidas las asociaciones que forman grupos armados, como algunos grupos terroristas que ha habido en la historia de España. Y también están prohibidas las asociaciones secretas. Derecho número 9. El derecho a participar en política. Los españoles pueden participar en política de dos formas. Primera, pueden votar a sus representantes en las elecciones. Cada vez que hay elecciones, sea para votar a nivel de toda España o de la Generalitat Valenciana o de nuestro ayuntamiento, tenemos derecho a votar a nuestros representantes. Y eso es nuestro derecho a participar en política. Y también podemos participar en política presentando la candidatura a un puesto como alcalde de una ciudad, diputado en el Congreso de los Diputados o senador en el Senado. O sea, nuestro derecho a participar en política es poder votar o poder presentarnos a un puesto para ser alcalde, diputado, senador, etc. Las leyes recogerán los detalles para que los españoles participen en política. Derecho número 9. El derecho a ir a juicio. Los españoles tienen derecho a ir a juicio cuando piensen que alguien ha ido en contra de sus derechos. Cuando se ha ido en contra de nuestros derechos, podemos ir a juicio. Si una persona está acusada por un motivo, ha hecho algo que estaba en contra de la ley y, por tanto, ha sido acusada, tiene también varios derechos. Tiene derecho a ser juzgada por un juez, derecho a tener un abogado, derecho a que se le informe del motivo por el que se le acusa y derecho a no declararse culpable. Todas las personas, la Constitución española nos dice que todas las personas son inocentes de una acusación hasta que un juez declara que la acusación es cierta y dice que son culpables. Vamos al derecho número 11. Los derechos de las personas juzgadas. Nos dice la Constitución. Solo los jueces pueden condenar a una persona. Solo los jueces. Nadie más que los jueces pueden condenar a una persona. Las personas
solo pueden ser condenadas por delitos que existen en las leyes en cada momento. Una persona solo se le puede condenar por delitos que existen en ese momento en la ley que en ese momento exista. Las personas encarceladas, las personas que han sido condenadas y se les ha metido en la cárcel, tienen los derechos de la Constitución. Una persona encarcelada puede trabajar en la cárcel y cobrar por su trabajo. Tiene derecho a trabajar y a cobrar el salario que le corresponda por su trabajo. Y también las personas encarceladas tendrán derecho al acceso a la cultura. El objetivo de las cárceles, según la Constitución, es que las personas puedan rehacer su vida y no cometan otro delito. El objetivo es que cuando salgan de la cárcel, se acabe su condena, puedan rehacer su vida y no vuelvan a cometer delitos. Derecho número 12. El derecho a la educación. Y aquí tenemos que saber, una, que todos los españoles tienen derecho a la educación. Todos los españoles y las españolas tenemos derecho a la educación. Y dos, que la educación básica es obligatoria y gratuita para todos. La educación básica, primaria, secundaria, es obligatoria y gratuita. Derecho número 13. El derecho a pertenecer a sindicatos, como el sindicato UGT Service Publics, en el que estamos, mis compañeros y compañeras y yo, y desde el que trabajamos y os comentamos. ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos son asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras pueden crear sindicatos y formar parte del sindicato que prefieran. Nadie puede obligar a un trabajador a formar parte de un sindicato. Y la Constitución también nos habla de la huelga. Nos dice que los trabajadores pueden ir a la huelga para defender sus intereses. ¿Qué es la huelga? La huelga es una protesta de trabajadores que consiste en dejar de trabajar para pedir mejoras a los empresarios. Esta protesta, que consiste en ir a dejar de trabajar para pedir mejoras, los trabajadores tienen derecho a ir a la huelga para defender sus intereses. Y derecho número 14, que es el último que nos recoge este temario sobre la Constitución. El derecho de petición. Los españoles tienen derecho a presentar una queja o una propuesta a las instituciones para pedir que actúen o den una solución a un problema. Los españoles tienen derecho de petición. Esa petición va a ser presentar una queja o una propuesta a las instituciones. Estas peticiones, nos indica la Constitución, que se tienen que hacer por escrito. Siempre se tiene que hacer por escrito. El siguiente apartado de este tema nos habla de los derechos y deberes de los ciudadanos. En este caso, ya no son solo derechos, sino que es a la vez derechos y deberes de los ciudadanos. Por ejemplo, la defensa de España. Los españoles pueden y deben defender España. Tienen el derecho, pueden defender España, tienen el deber, deben de defender a España. Otro más, el pago de impuestos. Las personas debemos pagar impuestos según sus ingresos. Las instituciones usan el dinero de los impuestos
en los servicios públicos para beneficiar a todos los ciudadanos. Las personas deben de pagar impuestos según sus ingresos. Cuanto más ganan, más pagan, y las instituciones usarán ese dinero en los servicios públicos para beneficiarnos a todos. Siguiente, el matrimonio. Las personas tienen derecho a casarse. Los dos miembros de la pareja son iguales en el matrimonio. Tanto una persona como otra, cuando se casan, forman parte del matrimonio entre ambas y los dos miembros de la pareja son iguales. Las leyes regularán, explicarán cómo funciona esto del matrimonio. La edad mínima para casarse, los derechos y los deberes y los motivos de separación de la pareja. Uno más. La propiedad privada y la herencia. La Constitución nos dice que tenemos derecho a la propiedad privada y a la herencia y, por tanto, que solo pueden quitarte tus bienes y derechos por una causa muy justificada y recogida en las leyes. Y para compensar esta pérdida darán una indemnización. O sea, las instituciones solo pueden quitarte tus bienes y derechos por una causa muy justificada. Y para compensar que te quitan bienes y derechos, tienen que dar una indemnización. Seguimos con los derechos y deberes. Las fundaciones. La Constitución nos dice que las personas pueden crear fundaciones. Las fundaciones son organizaciones que tienen como fin el interés general. Fundaciones, su fin es el interés general. El derecho a trabajar. Los españoles tienen el derecho y la obligación de trabajar. Dentro de este derecho y obligación de trabajar, los españoles pueden elegir la profesión que prefieran. Pueden elegir ser subalternos, conserjes en la administración pública, como estáis eligiendo al presentaros a estas oposiciones. Pueden elegir ser carpinteros, fontaneros, maestros, la profesión que prefieran. También tienen derecho a ganarse la vida con el trabajo y a recibir un sueldo adecuado para vivir. Las empresas, por su parte, tienen la obligación, deben tratar igual a los hombres y a las mujeres como trabajadores. Otro apartado es el de los colegios profesionales. Y nos dice la Constitución que un colegio profesional es una institución que agrupa a los trabajadores de una profesión y marca unas normas sobre esa profesión. O sea, un colegio profesional reúne, agrupa a los trabajadores de una profesión y marca algunas normas sobre dicha profesión. Por ejemplo, tenemos el Colegio de Médicos que agrupa a los hombres y mujeres cuya profesión es la medicina y marca unas normas sobre cómo actuar en esa profesión. La ley debe decir qué profesiones deben tener un colegio profesional y qué derechos y deberes tienen estos trabajadores. Y, además, la Constitución exige que los colegios profesionales deben de funcionar de forma democrática. Siguiendo con los derechos y deberes, tenemos también la negociación entre empresarios y trabajadores. Los empresarios y trabajadores podrán negociar y publicar sus acuerdos en unos documentos llamados convenios colectivos. La negociación entre empresarios y trabajadores llega a un acuerdo
y ese acuerdo se publica y es lo que llamamos convenio colectivo. Los empresarios y trabajadores también pueden estar en desacuerdo sobre algún asunto y deben de decidir la forma de resolverlo. Para resolverlo, pueden pedir la ayuda de un árbitro o ir a juicio. Y el último derecho y deber que nos recoge el temario es la libertad de empresa. Indica que los españoles tienen derecho a crear sus propias empresas y negocios. Hasta aquí la parte de derechos y deberes de la Constitución. Y ya nos vamos al último apartado de este tema, donde nos habla de los órganos constitucionales. La Constitución explica el reparto de poder entre las instituciones, entre diversas instituciones que recoge la Constitución y que podemos llamar también órganos constitucionales, pues explica el reparto de poder, las funciones de cada una de ellas, de esas instituciones, y la forma de controlar su trabajo. En España, las instituciones que explica la Constitución son las siguientes. Vamos a ver 5. Primera, la corona. Segunda, las Cortes Generales. Tercera, el Gobierno. Cuarta, el Poder Judicial. Y quinta, el Tribunal Constitucional. Vamos a ver un poquito de cada una de ellas. La corona. La corona está representada por el rey, que es el jefe del Estado. La corona la representa el rey. Segunda, las Cortes Generales. Las Cortes Generales son el Parlamento y está formado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Los ciudadanos eligen a los diputados y a los senadores en las elecciones generales. Cuando votamos en las elecciones generales, los ciudadanos eligen a los diputados del Congreso de los Diputados y a los senadores del Senado. El Congreso, a su vez, después de las elecciones generales, elige al presidente del gobierno. El gobierno. El gobierno está formado por el presidente y los ministros. El presidente del gobierno es quien elige a los ministros. Bueno, tenemos unas elecciones generales, los ciudadanos eligen a los diputados del Congreso y a los senadores del Senado, el Congreso de los Diputados elige al presidente del gobierno. Y en la siguiente institución, sobre el gobierno, lo forman presidente y ministros, y el presidente del gobierno, que lo elige el Congreso, es quien elige a los ministros. Cuarta institución, el Poder Judicial. El Poder Judicial está formado por jueces y magistrados. Los juzgados y tribunales su función es ser los que juzgan y hacen cumplir lo juzgado. Poder Judicial lo forman jueces y magistrados. Estos jueces y magistrados forman juzgados y tribunales. Los juzgados y tribunales, la función es juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Y por último, el Tribunal Constitucional. Fijaros que se llama casi igual que la Constitución española. Tribunal es Constitución y Tribunal Constitucional. Lo que nos dice la Constitución es que las leyes del país no pueden ser contrarias a la Constitución. Como decíamos al inicio, la Constitución es la norma más importante de España. Todas las leyes tienen que cumplir lo que dice la Constitución. Por tanto, las leyes no pueden ser contrarias a la Constitución. Este Tribunal Constitucional es un tribunal especial y, entre sus funciones, puede anular las leyes contrarias a la Constitución.
las leyes no pueden ser contrarias a la Constitución y el tribunal encargado de anular aquellas que son las contrarias es el Tribunal Constitucional. Y hasta aquí hemos visto el tema 1, la Constitución española, de nuestro temario para la convocatoria de APC subalterno Reserva Diversidad Funcional de tipo intelectual. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención y seguiremos viéndonos en el próximo tema.